El mito del dios griego Hades y su reino de los muertos, Grecia antigua. Hace muchísimos años en la antigua Grecia, los hombres y mujeres creían en una gran cantidad de dioses y diosas que habían creado el mundo y controlaban todos los aspectos de la vida humana. Uno de esos dioses, uno de los más importantes, era Hades, el dios del inframundo. En esta adaptación para niños, descubre la mitología de Hades y su reino de los muertos. Hades era el hermano de dos dioses importantes, Zeus y Poseidón. Cuando estos dos se dividieron los reinos del cielo y del mar, Hades recibió el inframundo. El camino hacia el inframundo era oscuro y rocoso, y estaba custodiado por un perro infernal de 3 cabezas llamado Cerbero. El inframundo era un lugar oscuro y tenebroso, el lugar donde iban las almas después de la muerte. Si eras un buen ser humano y habías hecho muchas cosas buenas en tu vida, entonces tu alma podía pasar un rato en los campos elíseos, una especie de cielo para los muertos benevolentes. Pero si habías sido malvado o egoísta, entonces eras enviado a un lugar oscuro y frío llamado el Tártaro. Hades gobernaba over este vasto reino de muerte y todas sus habitaciones. No era un lugar al que la gente normalmente quisiera ir, pero Hades y su esposa, Perséfone, encontraron que les gustaba mucho el ambiente. Hades no era necesariamente malvado, pero era un poco solitario y triste la mayoría del tiempo. No tenía muchos amigos y rara vez se mezclaba con los dioses del Olimpo. Pero siempre estaba seguro en su reino, rodeado de los muertos y las almas de aquellos que se habían ido antes que él. A pesar de su tristeza, Hades era muy respetado por los dioses inmortales. Se esperaba que los vivos se enorgullecieran de la muerte y actuara de acuerdo a su voluntad. Los dioses estaban muy interesados en mantener a los muertos lejos del mundo de los vivos, por lo que había muchos rituales y ceremonias asociados con los funerales y los entierros. La historia de Hades era contada con cautela a los niños griegos, para que se comportaran adecuadamente y no molestaran a los muertos. Creían en la vida después de la muerte, y que un día todos irían a vivir con Hades en su reino. Hades y su esposa, Perséfone, comparten el reinado sobre su reino sombrío. La historia de cómo esta diosa joven llegó a gobernar a su lado es una increíble historia que vale la pena contar. Perséfone era una diosa joven y hermosa, pero también era la hija de Deméter, la diosa de la agricultura. Un día, mientras Perséfone estaba recogiendo flores en un prado, Hades apareció en su carro tirado por caballos negros y la secuestró. Deméter, la madre de Perséfone, estaba devastada por este acto de violencia. Buscó por todas partes a su hija desaparecida, sembrando el caos en la naturaleza y provocando una terrible sequía. Finalmente Zeus intervino y exigió que Hades liberara a Perséfone. Hades, sin embargo, había alimentado a la joven diosa con una semilla de granada, lo que significaba que era suya, y que debía pasar una parte del año en el inframundo. Desesperada por tener a su hija de vuelta, Deméter negoció con Zeus, y finalmente le permitió a Perséfone pasar 6 meses con su madre y los otros dioses en la superficie, y 6 meses con su esposo y las almas en el inframundo. Así se creó el cambio de estaciones, con la separación y el regreso de Perséfone originando la llegada y partida del invierno. En conclusión, la mitología griega es rica en historias sobre los dioses y diosas que dominaban el mundo antiguo, y con la historia de Hades y su reino de los muertos, podemos ver cómo inspiraba temor y respeto, y cómo su poder era deseado y temido por igual. Esperamos haber hecho una buena adaptación para niños, divertida y edificante, que inspire interés por la historia y la cultura de la antigua Grecia.